Buenas tardes. Con el tema de análisis, tutoría y preparación para la docencia, vamos a presentar nuestro grupo compuesto por Kenny Vargas, Juan Sosa, Rafael Vialet, Juan Francisco Báez, Glenis Castillo y una servidora, Giselle Paulino. Nuestro tema a trabajar en el día de hoy es comunicación asincrónica, la cual tiene unos objetivos para la presentación. El primer objetivo, el general, es analizar en qué consiste la comunicación asincrónica, sus ventajas para la implementación de esta nueva modalidad en la educación a distancia, con unos objetivos específicos, los cuales son conocer el concepto de comunicación asincrónica, identificar los principales elementos de la comunicación asincrónica, señalar las características más relevantes de la comunicación asincrónica, clasificar en diferentes tipos de comunicación asincrónica y analizar las ventajas e importancia de la comunicación asincrónica. Más adelante, entonces, estará presentando nuestro compañero Juan Francisco Báez el tema de concepto de comunicación asincrónica. Los dejo con Juan. Buenas tardes. Me tocó la parte que es el concepto de comunicación asincrónica. La comunicación asincrónica es aquella comunicación que se establece entre personas de manera diferida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita una constante conectividad con quien se está transmitiendo, sea una reunión o una clase virtual o a distancia. Es decir, que no existe coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes. Actualmente este tipo de comunicación se desarrolla a través de ordenadores, computadores, televisores o radio, y también vía WhatsApp, que es uno de los más utilizados en el momento. Continuamos con los elementos de la comunicación asincrónica. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sosa y voy a hablarles sobre los elementos de la comunicación asincrónica. En la comunicación asincrónica observamos que algunos elementos típicos de la comunicación presentan unas características específicas y diferenciadas. Como podemos observar, tenemos varios elementos que son el emisor, receptor, canal, código y situación o contexto. El emisor envía la información sabiendo que obtendrá una respuesta inmediata. El receptor será consciente de la llegada del mensaje solo cuando acceda al canal específico. El canal es el medio físico acordado por ambas partes por el que se transmite el mensaje. Debe ser perdurable en el tiempo, ya que el mensaje se almacenará allí durante un tiempo indefinido. El código debe ser perdurable en el tiempo. Además, deberá ser compartido entre los elementos del evento comunicativo. Deberá contar con un soporte físico para su almacenamiento. Y la situación o contexto es la disponibilidad del emisor o receptor en cierta y marca de forma importante el contexto de la comunicación. Como podemos observar, el emisor se encarga de enviar la información, pero no tendrá una respuesta inmediata. El receptor es el consciente de recibir la información solo cuando esté en el canal específico. Hasta aquí mi participación. Lo dejo con el profesor Rafael Vialet. Saludos, estimados compañeros. Me corresponde hablar de las principales características de la comunicación asincrónica. Primero, es independiente del lugar. La comunicación se produce con más personas que pueden no
encontrarse físicamente ubicadas en contextos distintos. Por ejemplo, los alumnos de un curso pueden estar situados en un mismo lugar, un aula de informática, o bien podrían estar cada uno en su casa accediendo desde sus ordenadores personales, según. Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que la comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al foro o un correo electrónico y este no tiene por qué ser leído al instante por el resto de compañeros y tutores. Tercero, se basa en el texto principalmente. Esta comunicación se desarrolla principalmente en formato escrito o textual. No está demasiado extendido aún enviar videos o podcasts, explicando las incidencias que se ha tenido para su posible resolución. Cuarto, la comunicación tiene lugar en grupo o de forma individual. En los foros, la comunicación se produce en presencia de varios comunicantes. En cambio, en el correo electrónico o mensajería interna, la comunicación se produce de forma individual, es decir, un alumno o tutor envía un mensaje a otro alumno o a un tutor. Está claro aquí que este tipo de comunicación no necesariamente tiene que estar todo conectado al mismo tiempo, y también se resalta que mayormente se da de manera textual. En cuanto, lo dejo con el compañero Kenis. Buenas tardes. Yo le hablaré lo que son los tipos de comunicación asincrónica que existen en el contexto de la comunicación virtual o dígase vía internet. Según Roberto Pascual, según Roberto Pascual, autor de Fundamento de la Comunicación Humana, se encuentran dos tipos de comunicación asincrónica, como son la comunicación asincrónica de usuario a usuario y la comunicación asincrónica entre múltiples usuarios. En la comunicación asincrónica de usuario a usuario, es decir, de tú a tú. Un ejemplo podemos decir de ella como eran los pasados mensajes de texto cuando nos comunicábamos vía mensaje de texto, cuando no existía lo que era WhatsApp, dígase Messenger en ese tiempo. Entonces ya eso prácticamente ya no se utiliza hoy en día. En la comunicación asincrónica entre múltiples usuarios, en este segundo tipo, en esta misma, es decir, el mensaje se dirige de un grupo de personas a un grupo de personas. Un ejemplo como lo que utilizamos hoy en día, lo que son los foros, los grupos de WhatsApp y una determinada página web. Adelante. Le voy a hablar también de las ventajas de esta. La ventaja de la comunicación asincrónica podemos enumerar algunas, como son la simplicidad, la economía y la rapidez de software. En la simplicidad, la primera ventaja que encontramos en esta comunicación asincrónica que hace que sea necesaria la sincronización entre dos partes de la comunicación, lo que es el emisor, quien emite el mensaje, y el receptor, quien recibe el mensaje. También la economía en el terreno del Internet. Si comparamos la comunicación asincrónica con la comunicación asincrónica, la asincrónica
Bueno, voy a seguir. La sincrónica tiene un coste menor, ya que el hardware que necesita para funcionar es menor. Y la rapidez del software, finalmente, la configuración del software que permite la comunicación asincrónica es mucho más rápida que la necesaria para otro tipo de comunicación o transmisiones. Hasta aquí en mi parte. Yo lo dejaré con mi compañera Glenis Castillo, que le hablará sobre la importancia de la comunicación asincrónica para lo que es la práctica educativa. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Glenny Castillo. La importancia de la comunicación asincrónica para la práctica educativa. Luego de haber realizado las investigaciones y análisis del tema de la comunicación asincrónica, podemos decir que es muy importante para nuestra práctica educativa, ya que en virtud del desarrollo de la comunicación a distancia, es necesario conocer los principales elementos y características de la misma, para así poder implementarlo de forma adecuada y poder así apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Es muy importante, y también podemos decir que así culminamos con nuestra exposición sobre el tema, la comunicación asincrónica. Esperamos que haya sido de un buen conocimiento para todos. Gracias. Cierra, Giselle. Gracias compañeros por estar aquí, por compartir estos conocimientos con las personas que, al igual que nosotros, están debatiendo los diferentes temas y que son de mucha importancia para esta nueva modalidad virtual en la que vamos a trabajar. Muchísimas Gracias a gracias. todos y Muchísimas que pasen gracias y feliz gracias por tarde. acompañarnos. Gracias. Gracias. Bye. Pero bien.